Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Licenciatura en Informática, materia Introducción a las TICs, impartida por la profesora Alejandra Vergara. Comenzamos. Año 500 a.C. se crea el ábaco. Fue la primera máquina conocida que ayudaba a ejecutar computaciones matemáticas. En 1617, John Napier desarrolló en Napier Bonds un juego de palillos para calcular. En 1621, William Austin inventa la regla de deslizante, primeros aparatos de la informática analógica. En 1623, primera calculadora mecánica o el reloj calculador. Wilhelm Schickard inventó un aparato que permitía hacer operaciones aritméticas de forma completamente mecánica. 1642, Pascalina, primera calculadora automática o mecánica. Blaise Pascal creó la calculadora mecánica mejor conocida como Pascalina, la cual funcionaba a base de ruedas y engranajes, la cual podía sumar, restar, dividir y multiplicar por medio de las restas y sumas de manera repetitiva. En 1666, Sir Samuel Morland creó la máquina de multiplicar. De ahí se creó la máquina calculadora, que fue creada en el año 1673. Fue la primera calculadora de propósito general, inventada por Gottfried von Leibniz. Su diseño es una pascalina con el cambio de los engranajes por un cilindro de dientes. En 1777, Charles Mohan creó la máquina lógica o demostrador lógico, un aparato de bolsillo que resolvía silogismos tradicionales y preguntas elementales de probabilidad. En 1820, calculadoras de producción masiva. Fueron las primeras distribuidas por Charles Thomas de Colmar. En el año 1822, se creó por Charles Babbage la primera máquina para ejecutar calculaciones de tablas simples. En 1823, primera calculadora analítica. Charles Babbage intentó construir una máquina programable para realizar cualquier tipo de cálculo con un procesador aritmético, que calculaba números y una unidad de control que determinaba qué tarea debería ser realizada, un mecanismo de salida y una memoria donde los números podían ser almacenados hasta procesados. En 1869, máquina lógica de Boolean, creada para resolver problemas más rápidos que los seres humanos. 1885, calculadora guiada por teclas, fue inventada por Dor Eugen Feld. 1886, sistema de tarjetas agujeradas. Primer máquina tabuladora en una tarjeta agujerada de entrada de datos, inventada por el Dr. Herman Oliphant. Fue creada para usarla en clasificar en 1890 en el censo en Estados Unidos. 1893 se creó la máquina de multiplicar automática. Fue desarrollada por Otto Steiger, hecha originalmente para los negocios. Pasamos al año 1906, donde se creó el primer tubo de vacío. Fue desarrollado por el Dr. Lee De Forest. Tenía 3 elementos dentro de una bombilla de vidrio evacuado. Los elementos eran capaces de hallar y amplificar señales de radio recibidas en una antena. De aquí pasamos al año 1920, donde se creó el aritmómetro electromagnético. Fue la primera calculadora digital en la historia. Fue creada por Leonardo Torres Quevedo. 1931, computadora analógica. Fue creada para ecuaciones diferenciales. Fue desarrollada por el Dr. Vannevar Bush.
o el analizador diferencial. Usaba engranajes diferenciales que fueron hechos rodados por motores eléctricos. Se interpretaron como cantidad de los grados de rotación de los engranajes. En 1983 se creó el primer programa mecánico que fue creado por Wallace Eckert. Pasamos al año 1966, que se creó la primera máquina lógica, o primer modelo general de máquinas de lógica. Fue creado por Alan Turing, la actualizó y cambió a máquina de Turing, que formalizaba el concepto de algoritmo. En el año 1969 se creó la primera máquina electrónica digital. Fue la primera computadora electrónica digital. (1940) Primera generación. 1941 se creó la primera computadora programable, que fue Z3 de propósito general. Esta fue construida por Konrad Zuse y Helmut Schneid. Usaba retardos electromagnéticos y era programado usando películas agujeradas. En 1943 se creó algo muy importante que fue llamado el Coloso, que fue la primera calculadora inglesa electrónica para criptoanálisis. Uno de sus diseñadores fue Alan Turing. En 1944 se creó la Mark I, que es un ordenador electromagnético que se realizó el proyecto entre la IBM y Howard Aiken, la cual ejecutaba operaciones matemáticas básicas y cálculos complejos de ecuaciones sobre el movimiento parabólico. En 1947 se creó el transistor, que fue la primera resistencia de traslado que fue creada por John Barney. En 1948 se creó la primera computadora guardaprogramas. Fue la primera computadora de guardado de programas, que fue Manchester Mark I, que fue creada por Williams y Colburn. Aquí pasamos a 1949, cuando se creó la primera memoria, que esta fue la que pasó a sustituir a los tubos de vacío. La primera memoria fue desarrollada por George Forester. Constó de una reja de anillos magnéticos en alambre interconectados. Reemplazó los no confiables tubos de vacío como la forma predominante de memoria por los próximos 10 años. En 1949 se crea la computadora EDVAC. El año siguiente se creó la computadora interactiva, o mejor llamada computadora Torbellino. Fue la primera computadora interactiva en tiempo real, que fue un plan de diseño en MIT. En 1951 se creó la computadora UNIVAC. En el mismo año, Grange Hooper creó el primer compilador llamado A0. En 1955 concluye la primera generación. 1955 inicia la segunda generación. En 1957 IBM crea el lenguaje Fortran, que es un lenguaje creado únicamente para IBM, orientado al cálculo numérico usando en aplicaciones específicas y de ingeniería. En ese mismo año, Grace Hopper creó el primer compilador de procesador de datos llamado B0. En 1958 se creó el primer circuito integrado, que fue por Jack Kirby. Fue un circuito hecho de varios elementos individuales de silicona congregados juntos.
1958. Se instala la primera computadora en México. Se trata de una máquina IBM 650 que se instala en UNAM. Con ella se inició la era de la computación en México. 2 años más tarde, Grace Hopper crea la primera versión del lenguaje COBOL. En 1961 se da creación a la primera microcomputadora llamada DEC PDP-1. En 1963 se crea la primera minicomputadora, que fue el primer mini ordenador comercialmente exitoso, distribuido por corporaciones del equipo digital DEC. En 1965 se da fin a la segunda generación y en ese mismo año le damos inicio a la tercera generación. En 1971 se creó el primer chip microprocesador, que fue introducido por Intel Corporation, un procesador de 4 bits con 2250 transistores. Ese mismo año se creó la primera computadora personal llamada Kenak One, capacidad de 256 bits, distribuida por John Blankmaker. En 1974, Intel creó el primer microprocesador o CPU 8080. En el año 1977 se creó la primera computadora personal ensamblada que fue distribuida por Commodore, Apple Computer y Tandy. En el año 1980 se da fin a la tercera generación y la cual inicia la cuarta generación. En el año 1981, IBM dio revolución a las computadoras personales creando la PC-XT. En 1984, Apple no se queda atrás y crea la primera computadora Macintosh, que fue realizada por esa misma empresa, la cual llevaba un microcomputador que usaba una interfaz gráfica de usuario y un ratón en vez de las líneas de comandos, con el fin de ser comercializada y empresarial. En ese mismo año, IBM crea la computadora PCAT, que fue una máquina multiusuario pero se vendió como una PC más rápida para los usuarios, para así poder entrar al mercado y facilitar las ventas por la interfaz de usuario y su procesamiento. En 1984 se crea la computadora Apple Inc. En 1985 se crea la computadora Apple IE Chains. 1986 se crea Macintosh Plus. 1986 se crea Apple II GS. En el año 1987, Apple crea la computadora Macintosh 2. Dentro de ese mismo año, Apple crea la Macintosh SE. En 1989 se creó la computadora Macintosh 2 CI. En ese mismo año se crea la otra computadora llamada Macintosh Portable o portable. En ese mismo año, en 1989, se creó la otra computadora llamada Macintosh 2 FX o FX. En el año 1990 se crean las computadoras ópticas, que son con el primer procesador óptico construidas en AT&T Laboratorios de Bell. En 1990 se creó el primer nodo de Internet de México. En ese mismo año, en el año 1990, se creó la Macintosh Classic. En el año 1992 se crean los nuevos microprocesadores,
que llegaron a ser disponibles, los cuales mejorarían dramáticamente el desempeño de computadoras de escritorio. En 1993 se crean los avances de redes. La World Wide Web supera cualquier otro estándar de conexión a nivel mundial. En 1995 se crea el lenguaje de programación llamado Java. En el año 2000 se creó el prototipo de computador cuántico, que fue desarrollado por un equipo de IBM. En el año 2001, Microsoft desarrolla el lenguaje de programación C. En el año 2005, los usuarios de banda ancha superan a Internet vía módem. En el año 2008, Apple lanza la MacBook Air. En 2010 se lanza el USB versión 3.0. El mismo año, Qualcomm lanza el primer procesador de doble núcleo a 1.5 GHz. En 2014 sale al mercado Oculus Rift, realidad aumentada. En el año 2015, Google presenta su página de Google Research. Es el primer algoritmo de inteligencia artificial.